Miren el Edén. Solo creer su palabra era todo lo que tenían que hacer para vivir. Ahora, Dios nunca le dijo a este primer caso, ustedes tienen tantos títulos universitarios, ustedes lo tienen que tener. Él dijo, esta es mi palabra, créanla y vivirán, descréanla y morirán. Ahora, Eva nunca la descreyó toda. Ella solo creyó una pequeña fase de ella. Ahora, quiero hacerles una pregunta, hermanos, hermanas. Si Dios permitió que todo esto sucediera porque Eva descreyó una pequeña fase de la palabra y causó que la humanidad llegara al lugar en el que está, ¿piensan que regresaremos alguna vez descreyendo alguna fase de ella? Piénsenlo. Si Dios pudo ver pequeños bebés sufriendo guerras y problemas, hambres, inaniciones por causa de alimento, enfermedades y homicidios, y todas estas cosas han acontecido solo porque una pequeña fase de su palabra fue dudada. ¿Piensan que regresaremos alguna vez dudando una fase de ella? Si causó todo esto, ¿les permitirá regresar libremente? ¿Les permitirá ir a cualquier parte? Decir, yo no la puedo entender, yo no la creo de todos modos. No. Usted la tiene que creer toda, sin importar cuán humilde parezcan. Créanla de todos modos. Dicen, bueno, yo no la entiendo, créanla de todos modos. Usted no la deben entender, usted la deben creer. Solo créanla de todos modos. Ahora, así es como somos hoy en día. La misma cosa que Dios simplemente es como un ejército yendo a pelear. Nosotros tenemos espías en Inglaterra. Inglaterra tiene espías aquí. Los espías entran y salen alrededor del mundo. ¿Por qué? Están en busca de nuestros secretos militares. Cuando encontramos algún tipo de secreto militar, tan pronto como ellos lo pueden encontrar, ellos toman la misma cosa o algo para combatirlo. Es una guerra. Las mayores guerras que ocurren son espirituales. Miren, cuando Dios sabía que esto iba a acontecer, Él hizo algo por sus hijos, al igual que los Estados Unidos hace por su ejército. Nosotros le damos a un hombre un casco para usar, porque sabemos que lo va a usar. Le damos una pala para escarbar. Sabemos que es una gran libra, una mochila como de 90 libras sobre su espalda. Algún novato la carga, él. Ciertamente es una cosa difícil para él, pero el ejército sabe que ellos lo tienen que entrenar para eso, porque él lo va a necesitar, cada pieza del equipo. Él la va a necesitar cuando llegue al frente de batalla. Y eso es lo que debemos hacer hoy, amigo. Tenemos que tomar toda la palabra de Dios, porque la vamos a necesitar. Tenemos que usar cada palabra que está allí dentro. Es así dice el Señor, y tenemos que utilizar el Evangelio completo en su totalidad. Ahora, cuando Dios había fortificado a su iglesia, Él la fortificó con lo mejor que Él pudo encontrar, por cuanto son sus propios hijos, y Él fortificó la iglesia por medio de la palabra, su propia palabra. Solo les pidió que creyeran su palabra. Eso era todo. Y Satanás, por medio de su sabiduría, causó que Eva derribara esa barrera solo en una porción. Satanás admitió que toda porcioncita de la palabra estaba correcta, pero dijo, ciertamente, eso es todo lo que él tenía que saber. Ciertamente no morirás. Miren, ese fue el pretexto. Él sacó a Eva de detrás de esa palabra con una pequeña duda. Ahí es exactamente donde él atrapa a la iglesia hoy en día. La misma cosa, solo esa pequeña duda lo trae a este lado. Y ahora no hay manera de tratar de pensar que Dios los perdonará alguna vez por pertenecer a una iglesia, pertenecer a una organización o a un grupo o lo que sea, o cualquier sensación. Usted tiene que creer su palabra y actuar en la misma. Correcto. Esa es la única manera. Ese fue el programa de Dios en el principio. Ese es el programa de Dios por toda la vida. Ese es el programa de Dios ahora. Es que la iglesia se quede detrás de la palabra. Esa es de la única manera que uno puede ser salvo. Fíjense en Noé en sus días. Hablamos de ello esta mañana. En sus días fue un gran tiempo intelectual. Y los hombres eran inteligentes. Y Noé, en su gran edad intelectual, Dios descendió para salvar al pueblo elegido. ¿Creen que Dios tiene una iglesia elegida? Ciertamente que sí, y Él viene a salvar a ese elegido. El resto de ellos solo es carne de cañón común y corriente. Pero Él sabe que va a haber tantos de ellos que serán salvos porque Él puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Eso es exactamente conforme a la Escritura.
que el anticristo en los últimos días engañará a todos cuyos nombres no fueron escritos en ese libro antes de la fundación del mundo. La Biblia lo dice así: el anticristo tan cerca será Pentecostés al pie de la letra. Ven, pero engañará a aquellos cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo cuando el Cordero fue inmolado. Fíjense, ahora nos damos cuenta de que Satanás, ese gran agente, él solo fue capaz de atrapar a la iglesia la primera vez, al hacerlos aceptar su sabiduría del mundo y apartarlos de la común fe que Dios les dijo que tuvieran en su palabra. Ese fue su primer programa. Él tuvo éxito allí, y allí es donde Él lo ha hecho cada vez. Oh, si tan solo pudiéramos ver que así es. Y cuando Él puede hacer que ustedes se salgan de detrás de esa palabra, eso es todo lo que Él tiene que hacer. Ustedes están en sus manos en ese mismo momento. Fíjense, solo crean su palabra y vivan. Ahora, Eva, eso no era suficiente para ella. Ella tenía que tener algo de la sabiduría del mundo. De esa manera lo hacemos hoy en día. Simplemente tenemos que tener algún doctor, un doctor en filosofía, un doctor en leyes, que nos diga al respecto. Hermano, si es contrario esta palabra, déjelo en paz. No importa si es el Papa de Roma o si es cualquier jerarquía o el arzobispo de Canterbury. No importa quién sea, ustedes crean la palabra de Dios y dejen que toda palabra sea una mentira si algo es contrario a la palabra. Me di cuenta de esta sola cosa: vivan por medio de la palabra. Si Dios hace una promesa, Él tiene que cumplir esa palabra. Si Él no cumple esa palabra, entonces no es Dios. Ahora, Dios va a tener que juzgar el mundo por alguna norma algún día. Ahora, si lo va a juzgar por medio de una norma, como nos dice la iglesia romana de la iglesia, entonces, ¿cuál iglesia es? Hay como 900 diferentes organizaciones. ¿Cuál es? Los bautistas dicen que la suya es la norma. Los pentecostales dicen que la de ellos. Los católicos dicen que la de ellos. Para mí, ninguna de ellas. La palabra es la verdad. Si alguno quitara una palabra de esto, o le añadiere una palabra a ella, él mismo será quitado su parte del libro de la vida. ¿Ven? Es la palabra de Dios por la cual Dios juzgará al hombre. La gran generación de Noé allá, cuando ellos eran tan inteligentes, Dios les envió un mensaje. Y cuando lo hizo, nunca les envió un arcángel. Él les envió un granjero con un mensajito sencillo. Pero les estaba mostrando, miren, ¿piensan que ellos lo recibirían? No, porque era demasiado sencillo. Sí, si no hubiera sido tan sencillo así, ellos lo hubieran recibido. Si hubiera sido un gran algo que les pudiera decir cómo construir una pirámide que fuera más grande que la que ellos ya habían construido y demás, ellos pudieran haberlo recibido. Pero Él envió un hombre sencillo con un mensaje que va a llover. Eso no llenaba los requisitos de su educación científica, pues ellos podían lanzar hacia los cielos con radar o algo y probar que no había agua allá arriba. Pero Noé dijo, Dios dijo que habría agua allí. Y si Dios dijo que habría agua allí, aunque no haya ninguna allí, Él la puede poner allí, porque Él es el creador. Eso es todo. No importa lo que alguien más diga, Dios así lo dijo y Dios puede cumplir su palabra. Ese mensajito sencillo condenó al mundo en sus días y salvó a su propia casa. Eso es correcto. De lo sencillo, nada radical. Solo simplemente entra en el arca. Eso era todo lo que era necesario. Cree y entra. Dios salvó al mundo por la simplicidad, mostrándose Él mismo tan humildemente. Eso fue. ¿Qué fue eso? Dios escondiéndose otra vez de realmente inteligentes, educados. Cualquiera sabe que la gente antediluviana era más inteligente que lo que nosotros somos hoy, más avanzados en la ciencia y demás que nosotros hoy, pues ellos pueden desenterrar momias allá y nosotros no pudiéramos hacer una momia hoy, no pudiéramos petrificar un cuerpo así. Ellos tenían colorantes que no pudiéramos igualar hoy. Ellos construyeron pirámides y la esfinge y demás que nosotros no pudiéramos igualar si tuviéramos que. No tenemos las cosas con que construirla, no tenemos la energía para subir eso allá arriba, no pudiéramos construirla, pero ellos la construyeron porque eran más inteligentes que lo que nosotros somos. Y en esa raza de gente inteligente, lista, fina y educada, Dios envió un mensaje tan humilde que simplemente los hizo tropezar completamente hasta el fondo. Ellos lo rehusaron y lo rechazaron.
Y la justicia de Dios requirió juicio para los que rechazaron su mensaje, y Él condenó al mundo y lo hundió debajo de la tierra por medio de un diluvio, y salvó a Noé, el justo, quien creyó por un mensajito sencillo que Dios usó. ¿Qué era eso? Dios escondiéndose en simplicidad. Oh, sí, sí, Señor. Por lo general, como siempre, ellos lo creyeron. En otra ocasión, cuando un tiempo de liberación estaba a la mano, Dios envió a un hombre sencillo, de una familia sencilla. Él nunca tomó alguna familia reconocida, la familia de Moisés. Nos damos cuenta de que solo era un hombre sencillo, una familia común de la tribu de Leví, creo yo. Y ellos lo sacaron, esta familia. Él permitió que Moisés fuera allí y fuera el hombre más altamente educado en todo el país. Él podía enseñarle a los egipcios sabiduría. Él era un militar, se nos dice por la historia. Él conocía todos los pormenores, cómo llevarlo a cabo. Y Dios le permitió que fuera entrenado así y demostrar que uno no puede llevar a cabo algo para Dios de esa manera. Su milicia, toda su mente de genio, toda su educación, era amarga y miserablemente fracasó por medio de eso. Dios le permitió hacerlo. Le permitió ser educado y ser inteligente, y luego le tomó a él 40 años para educarlo, y luego 40 años para sacárselo a golpes, antes que él lo pudiera utilizar. Eso es correcto, eso es correcto. Lo llevó allá a la parte de atrás del desierto, y se deshizo de toda la educación que él tenía. Oh, la única cosa problemática hoy en día es que siempre estamos tratando de empacar para la venida. Debiéramos estar vaciándonos para la venida. Tiene que haber un espacio allí. Tiene que haber algo, un hambre. Estamos tratando de persuadir y traer a la fuerza. No debiéramos hacer eso. Si un hombre tiene hambre de Dios, hay un lugar vacante para él. Eso es todo. Pero hasta entonces no podemos refrenar a Dios en un lugar. Pudiéramos hacer que él tenga ismos y escalofríos y demás, y que actúe raro. Pero ciertamente no funcionará hasta que ese hombre él mismo desee a Dios. Sí, Señor. Así que nuestros programas hechos por el hombre no sirven para nada. Entren en el de Dios. Eso es exactamente correcto. Unirse a la iglesia, estrechar manos, formas de bautismos y ritos y rosarios y demás tonterías. Es un nacimiento. Y Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Eso es correcto. Ustedes tienen que tener un lugar vacante. ¿Qué hace que los hombres tengan hambre? ¿Qué hace que los hombres salgan aquí y se comporten de la manera que se comportan? ¿Qué hace a estas mujeres salir a la calle andando con esta ropa inmoral puesta? ¿Qué están tratando de hacer? Están tratando de satisfacer un hambre. ¿Y de qué tienen hambre? Es porque ellos fueron criados para tener hambre. Pero esa hambre, ¿cómo se atreve cualquier persona a tratar de apaciguar esa hambre santa que Dios creó para tener hambre por Él y tratar de satisfacerla con las cosas del mundo? Ustedes no tienen derecho a hacer eso. ¿Cómo se atreve cualquier persona de tratar de poner juegos de lotería y bailes y cosas en la iglesia y ventas de comida para pagarle a su pastor algún tipo de entretenimiento carnal? Y llamarse a sí mismo religioso y cosas así para apaciguar esa hambre santa, cuando ustedes deberían estar teniendo un aposento alto allí, orando por el bautismo del Espíritu Santo para que llene esa congregación. Usted no tiene ningún derecho. Pero es demasiado humilde. No llena sus requisitos. Su educación se ha ido por encima de eso. Ven, son demasiado inteligentes. Ustedes quieren educar a la gente en eso. Ustedes no quieren un pastor que conoce el Espíritu Santo. Ustedes lo sacarían de su púlpito. Ustedes no quieren eso, debido a que él no puede mostrar su tarjeta. Él no puede mostrar de qué escuela era él. ¿Piensan que Moisés la hubiera podido mostrar? ¿Piensan que cualquiera de los profetas la hubiera podido mostrar? ¿Podía Jesús mostrarla? Ellos dijeron, ¿de qué escuela? ¿De dónde obtuvo él esta educación? ¿De dónde vino esto? No tenemos ningún registro de que él haya asistido a la escuela un día en su vida. ¿Qué de Juan, aquel de rostro de apariencia lanuda, como gusano peludo, saliendo allá del desierto así? Su padre era un predicador y él salió de una escuela. Él era un sacerdote, ni siquiera tenemos algún registro de que él haya asistido a la escuela. Él se fue al desierto a los 9 años. ¿Por qué? Él tiene un trabajo importante que hacer. ¿Por qué no siguió él el oficio de su padre exactamente como era la costumbre que él siguiera? Pues ese seminario ahí lo hubiera metido en tantos escrúpulos que ellos tenían. Mira, tú sabes que tú has de anunciar al Mesías. Mira, tú sabes que el hermano Jones cumple eso. Él se fue al desierto y esperó en Dios hasta que el Señor le dijo, sobre quien viereis el Espíritu descender y permanecer, Él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Su ministerio era demasiado importante para obtener una educación, sin duda lo era. Él tenía que tener el poder de Dios. Ahora, si ustedes tienen su educación más el poder de Dios, maravilloso. Pero no pongan esa educación por encima del poder de Dios.
¿Ven? Verdaderamente. Ahora nos damos cuenta de que Moisés, miren, cuando él estaba ahí afuera, él por 40 años se había entrenado a sí mismo, sabiendo por medio de su madre que él iba a librar a los hijos de Israel. Él sin duda pensó que cuando él mató a ese egipcio que los hermanos lo entenderían, pero no lo entendieron. Así que a través de todos sus planes, él fracasó y fracasó miserablemente. Pero en 5 minutos, en la presencia de una zarza ardiendo allá, Dios puso más en él que el seminario puso ahí en 40 años. Miren, yo admitir una cosa, cuando ustedes aprenden de Dios en humildad, ¿qué acerca de una zarza? ¿Qué si Moisés hubiera dicho? Ahora, espera un momento, mi educación es muy elevada, así que yo pienso que iré allá y trataré de recoger algunas de esas hojas de la zarza, las llevaré allí al laboratorio y las examinaré, y veré con qué sustancia química fueron rociadas para ver si que está ardiendo y no se consume. Ven, él nunca hubiera descubierto el secreto, pero se acercó a la madre naturaleza, se quitó su calzado, se arrodilló y comenzó a hablar. Y le respondió, así se hace. No traten de educarse a sí mismo para entrar en algo, pero póstrense ahí mismo delante de Jehová Dios, hablen con él les responderá. Así es de humilde, pedid y recibiréis. Llamad, se os abrirá, buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Es así de sencillo. Mire, yo sé una cosa, que cuando uno realmente encuentra a Dios, lo hace actuar peculiar. Ustedes se fijaron en Moisés, al día siguiente, después, él ya había oído de Egipto, y había estado allí, y se casó con Séfara, y había tenido a su hijito Gersón, y aquí estaba él, ya se había olvidado acerca de la esclavitud del pueblo, pero cuando Dios se le apareció a él allá en la zarza ardiendo, al día siguiente él tenía a Séfara montada sobre una mula, con un pequeñito en su cadera, y una barba blanca colgándole hasta la cintura, su cabeza calva brillando, y una vara en su mano, yendo por allí, gloria a Dios, sus ojos mirando hacia allá. ¿A dónde vas, Moisés? Vamos allá a Egipto para conquistar una invasión de un solo hombre. Oh, lo hará a uno actuar raro, pero eso está bien. Mientras uno sepa en qué dirección va, eso está bien. ¿Cómo sabes que vas a conquistar? Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Así se dijo. Dios así lo dijo. Oh, tú tienes 80 años. Si hubieras hecho eso, hubiera sido cuando tenías 40. Pero Dios dijo, ve ahora, este es el tiempo, una invasión de un solo hombre, yendo allá para llevarlo a cabo. Dios lo hace a uno actuar raro, aun si uno tiene que parecerse a una veleta que está en la parte de arriba de un edificio. Pero mientras sea Dios haciendo eso, pues está bien, ¿qué importa? Le pudiera quitar a uno un poco del entrenamiento teológico bautista, pero mientras Dios lo esté haciendo, él mismo se revela en simplicidad. Ese predicador sabía más acerca de Dios saliendo de la parte de arriba de esa casa que el aprendizaje de todos los años que él asistió a la escuela. Amén. Dios mismo se revela en simplicidad y se muestra en poder. Amén. Él mismo escondiéndose, luego él mismo mostrándose. Quiere ver qué tan sencillo uno puede llegar a ser, no cuán inteligente uno puede llegar a ser, pero cuán sencillo uno puede llegar a ser. Dios se da a conocer en simplicidad, no en inteligencia ni sagacidad. Eso es del diablo. Sigan el entrenamiento. En donde los hijos de Caín, ¿qué les sucedió a los suyos? Los hijos del diablo, ¿qué les sucedió a ellos? Todos llegaron a ser educadores, inteligentes, científicos y demás. Sigan a los hijos de Set, humildes campesinos, criadores de ovejas y demás. En el fin del mundo, ¿qué sucedió? En el fin del mundo antediluviano, ¿qué sucedió? Todos ellos se perdieron. Ellos también eran religiosos, ciertamente que sí lo eran. Pero ven ustedes, Dios envió a Noé. Atrajo a los humildes, los sencillos, y los transportó. Y los hijos de Caín fueron destruidos. La misma cosa es hoy, esa inteligencia, sagacidad. ¿Ven? Así es como Satanás engañó a Eva en el huerto del Edén. Así es como sus hijos lo han hecho desde el principio. Miren a Moab, esa gran organización fina que estaba allá en la cima del monte. Oh, qué gran lugar. Ahora, no, ellos adoraban al mismo Dios, porque ellos fueron y trajeron al obispo de ellos, Balaam. Él salió allí y puso 7 altares, 7 sacrificios, el mismo altar, el mismo sacrificio. Todo exactamente como Israel había hecho. El pequeño errante allí abajo, y luego trató de maldecir a su hermano. ¿Ven? Para impedir que pasara por la tierra. Ellos no querían uno de esos avivamientos de santos rodadores entre su gente. ¿Qué sucedió? Dios pasó directamente a través de todo eso, de todos modos, porque a ellos se les había prometido ir a la tierra prometida y nada los iba a detener. Dios lidió con ellos, Dios mismo escondiéndose en simplicidad.
De esa manera Él siempre lo hace y ellos por lo general fallan en verlo. Moisés era un siervo de Cristo dedicado y Dios en la zarza ardiendo, Moisés sabía más acerca de Dios cuando él se apartó de esa zarza ardiendo que todos los 40 años que él estudió de él allá en Egipto. Sabemos que eso está correcto. En los días de Acab, el mundo había llegado a tal lugar, la política había jugado tal papel. Como hablamos sobre eso esta mañana, a tal punto que Acab vino a la escena. Miren, Acab no era un mal hombre, él solo era un israelita tibio y caído que permitía que su esposa lo manejara a su gusto. Ella era el cuello que hacía voltear su cabeza. Y eso es lo mismo que tenemos aquí mismo en Estados Unidos ahora. Ciertamente, yo no digo nuestro presidente es tal y tal, él pudiera ser un buen hombre, pero ese es antiguo sistema detrás de él. Eso es lo que lo está haciendo. Ustedes obsérvenlo, solo marquen esto. ¿Creen que solo estoy parado aquí diciendo algo de lo cual yo no sé de lo que estoy hablando? Recuerden lo que les he dicho. Sí, Señor, estoy llegando a ser un hombre viejo. No me quedan muchos días más sobre la tierra. Si Jesús tarda, me iré muy pronto. Pero esto será grabado y ustedes lo volverán a tocar y se darán cuenta de que estaba correcto. Ustedes están viviendo en las sombras. Ya no quedan esperanzas en lo absoluto. Recuerden ahora, yo sabiéndolo, un hombre viejo como soy, y parado aquí sabiendo que el tiempo está pasando muy rápidamente y ustedes están sin remedio. La nación está sin remedio, todo está sin remedio, eso es correcto. Y solo una cosa, sean salvos de esta perversa generación, porque ella está sin remedio, eso es correcto.